Bienvenidos a una nueva tarea, aprendizaje basados en problemas. Mi nombre es Washington Gonzalo Año Corbones, de asignatura Electromagnetismo, paralelo B, modalidad semipresencial nivel 1. El tema que vamos a tratar hoy es mantenimiento de relé y contactores eléctricos. Aquí tenemos el primer problema. El estudiante deberá seleccionar un relé para que su bobina pueda ser energizada con voltaje continuo de 24 voltios DC y los contactos pueden habilitar una carga de 1 kilowatt de potencia de una resistencia calefactora. Para resolver este problema, el estudiante debe consultar las características y seleccionar un relé que pueda ser adquirido de forma comercial en el mercado local. Los relés convencionales son no utilizados. Son normalizados al igual que los zócalos donde se montan. Suelen ser fijados al panel de montaje del tablero a través de la rieldín, aunque algunos pueden tener ojales sin tornillos. Las dimensiones constructivas deberían variar en función de la potencia y la cantidad de contactos también varían. La disposición de los pines. Estos relés son potrables con pines. Relés de estado sólido SSR. Se llaman relé de estado sólido a un circuito híbrido normalmente compuesto por un optocuplador que se aísla la entrada a un circuito de disparo que detecta el paso por cero de la corriente de línea y un triángulo o dispositivo similar que actúa de interruptor de potencia. Los relés de estado sólido utilizan semiconductores de potencia como tiristor y transistores para conmutar corrientes hasta más de 100 amperios. Los relés de CCR pueden conmutar a muy altas velocidades, a orden de milisegundos. En comparación a los electromecánicos, y no tienen contactos mecánicos que se desgasten, tampoco emiten ruidos durante la maniobra, ni vibraciones bruscas a la hora de aplicar. Este tipo de relés deben tenerse en cuenta su baja tolerancia para soportar sobrecargas momentáneas comparado con los relés electromecánicos y su mayor resistencia al paso de corriente en su estado activo. Los relés llevan para la solución de los relés de cambio de energía en energía AC de 110 a 220 voltios. En base de 24 voltios o 10 amperios de potencia. Aquí tenemos una solución para esto, por ejemplo. Es un modelo. Aquí tenemos este que es de 24 delta o DC. Dice 10 amperios, 25 voltios, 250 voltios. De grano eléctrico. Este de aquí tiene bastante puntos de contacto normalmente abiertos, normalmente se recibe. Aquí tenemos otra solución, recomendación que sería el código del fabricante 0986A H0615 de marca Bosch, un relay 5 terminales. En este caso, de 10
a 20 amperios de corriente de 24. Terminales, 5 aperturas normalmente cerradas. Este trabaja con normalmente cerradas. Este tipo de relé. Aquí tenemos el ejemplo o la solución en este tipo de la marca Bosch. Aquí tenemos lo que son las 25. Tenemos el diagrama eléctrico, la resistencia o el en amperios, que son de 20 a 10 amperios, que trabaja en 24 voltios, la fecha de fabricación, el diagrama eléctrico con los 5 normalmente cerrados. Aquí tenemos otro ejemplo o solución para este tipo de problemas, para este tipo de cambios, que sería un relé de 24 voltios DC, 10 amperios, 8 pines, este modelo JQX-3F de doble contacto con LED 0.9 JQX-3F. Aquí tenemos el ejemplo. El modelo, aquí están los 8 pines. Es un contacto este relé de fácil monitoreo para mantenimiento con una carcasa transparente para inspección y cualquier tipo de mantenimiento. Aquí está su diagrama eléctrico de este nuevo relé de la recomendación. Este igual tiene 5 pines para su mayor facilidad de mantenimiento. Es una marca muy comercial. Tenemos con su mayor fácil para inspeccionar en carcasa transparente con su diagrama eléctrico, con contactos tanto de mando como de programación. Tenemos contactos primarios y secundarios. Tenemos aquí también para la maniobra con el contacto A1, A2 o puerto 13 y 14. Aquí tenemos más soluciones y ejemplos, ¿no? En otro tipo de marca, tenemos con su diagrama eléctrico, igual de pines, este es 8 pines, de fácil inspección en caso de mantenimiento o averías. Inspección por su carcasa transparente. Este es acoplable igual para su fácil mantenimiento, para instalarlo y desinstalar para hacer el mantenimiento. Aquí tenemos el ejemplo para su acople, aquí está acoplado para la conexión, el cableado, tanto para conmutar, para su programación de este tipo de relé. Tipo de relé por lo general es, este ejemplo en sí es para Rielding, su acoplador, igual que pines, su fácil montaje, desmontaje para el mantenimiento de este tipo. Aquí está, son magnéticos, relé de potencia, estos son electromagnéticos de 24 voltios, aleación de pala profesional para
electrodomésticos para conmutación de red, todo tipo de programación que se le pueda dar o uso en sí de los relés están compuestos para una mayor eficiencia y mantenimiento, acople, desacople del tablero o del zócalo para poder hacer un mantenimiento mucho mejor y eficiente. Aquí tenemos este de 8 pines también, de 10 amperios. Este trabaja tanto en 12 como en 24 voltios. ¿Sí? Es un mini relé, son pequeños en específico para distintos tipos de usos, tanto electrodomésticos, motores, luces. Tiene este tipo de relés, se ocupa comúnmente por su versatilidad, su mayor versatilidad y el fácil mantenimiento, inspección en caso de averías. Se puede hacer un mantenimiento en sí de él. Tenemos aquí el diagrama eléctrico de este tipo de redes, los cuales tenemos de la 1 a la 2 para su programación, trabajo. Trabaja en 24 voltios, se puede conmutar de 110 voltios AC a 24 a 220 voltios. Aquí tenemos los contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados. El diagrama eléctrico, que está muy comprensible para su instalación y fácil mantenimiento. Aquí tenemos el siguiente problema. El problema con contactores. Una máquina que ha estado funcionando con un contactor eléctrico que posee una bobina con energización a 110 voltios AC, quieren cambiar a una bobina para energizar a 220 voltios AC. La corriente del contactor es de 10 amperios. El estudiante debe buscar un contactor adecuado para este tipo de trabajos. Aquí vamos a ver qué tipo de soluciones le podemos dar haciendo los cálculos según los datos que nos da el problema. Aquí tenemos para hacer el cálculo del voltaje, sería de 24 DC. La intensidad toca buscar. La potencia es de 1 kilowatt transformado, que sería a 1000 watts. Aquí tenemos la fórmula para la potencia, que sería igual a voltaje por intensidad. Transformamos la fórmula de la intensidad, que sería la potencia sobre voltaje. Entonces aquí tenemos la intensidad del contactor, reemplazamos valores, la potencia de 1000 watts, el voltaje 24 voltios. Esto nos da un resultado de 41.6 amperios. Esa sería la capacidad que tenía que tener el contactor en amperios, lo cual tenemos que buscar siempre un contactor mayor a este número, igual o mayor, pero por beneficios y para mejor trabajo y garantía del funcionamiento de este tipo de contactores, hay que buscar un número mayor inmediato. Aquí tenemos el diagrama de un contactor. Primero vamos a ver el diagrama, los símbolos, la bobina, contactos principales, contactos auxiliares. Tenemos el diagrama eléctrico, la figura en 3D. Para su mayor comprensión sobre este tipo de contactos,
Aquí tenemos uno que sería la solución de este tipo de, para este tipo de problemas. Mm, De la marca es prescindida, es presente una dimensión de 2,9 milímetros por 81,40 milímetros. 2,87 con 73 milímetros. Este tipo de contactores se puede instalar fácilmente, son empotrables en los zócalos, tableros para su instalación posterior. Abajo eh, aquí tenemos otra resolución de este contactor tripolar